Eh, bueno, continuamos con la historia de los Estados Unidos. Una historia, decía en el primer video, repleta de desaciertos, de derrotas, de inconstancias. Algunos navegantes vienen y tienen que regresar a Inglaterra porque los primeros padres peregrinos o los primeros pobladores se encuentran con muchas dificultades, enfermedades, los ataques de los indígenas. Y tienen que regresar. Es una historia maravillosa, es una historia, podríamos decir, más de perseverancia, donde impera, donde se muestra la perseverancia de los conquistadores o de los colonos ingleses, los primeros colonos que vienen a tomar posesión de esta tierra nueva, de este nuevo mundo. Recordemos que es la plena conquista del nuevo mundo. Los españoles, pues, se habían apoderado de México, de Cuba, de la Española, de Argentina, de algunos lugares. Pero los ingleses y los holandeses y franceses también se apoderan de Norteamérica. Y entonces este libro empieza en esa etapa de las familias indias, que tenemos las distintas familias, todo bien explicado, distintas familias indias, cómo estaban relacionadas. Dice aquí solo los cherokees tienen un alfabeto inventado por uno de ellos. Fíjense, la familia indígena cherokee. Aquí tenemos algunos dibujos que podemos encontrar en las cuevas indias de Norteamérica. Restos primitivos, miren acá, qué belleza. Es un libro ilustrado, es un libro pequeño, muy deteriorado, porque es un libro del 1900. Una edición, debe ser la primera edición, o la única quizás que se ha hecho. Y ya por acá tenemos que la mayor pirámide mexicana es la de Cholula, construida alternativamente con capas de barro y ladrillos sin quemar. Fíjense, y aquí está hablando de la conquista española. Ya esto es conquista española en América del Sur. Descripción de los indios. Por aquí tenemos un Huigán indio. Fíjese las tiendas de los indios norteamericanos. Unas tiendas interesantes. Su modo de vivienda. Dice aquí que el lazo del matrimonio duraba generalmente hasta la muerte de los indios americanos. Pero en algunas tribus el divorcio era bastante común. Fíjese qué interesante. Todo esto aquí dedica gran parte a el inicio de la prehistoria, podríamos decir, de América, de la historia aborigen americana, que tenemos lanzas y flechas, manera de enterrar a sus muertos. Acá tenemos una india lamentando a su niño, una imagen, su niño muere. Miren cuánta información. Viajes y descubrimientos de Colón. Bueno, ya esta es la parte segunda del periodo colonial. Aquí entra el autor del libro en el tema del descubrimiento. Sabemos bien claro, 1492, las tres embarcaciones. Aquí tenemos una recreación de la partida de Colón del puerto de Palos en España, cuando sale con las tres naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. Recordemos que Colón era el comandante de la Santa María, que era una nave la más grande, era la única que tenía puente, tenía una estructura un poco más, podríamos decir, más acabada. Las otras eran naves más pequeñas, comandadas por los hermanos Pinzón, por Ñáñez y por Vicente, me parece. Si no me equivoco, era el comandante de la otra nave, los hermanos Pinzón. Cada uno comandaba una nave. Bueno, aquí dice que los restos de Colón se enterraron, enterráronse sus cadenas con él cuando Colón muere. Algo interesante, que yo esto no lo sabía, que se entierran las cadenas con que él fue preso en el tercer viaje a América. Él ordenó,
cuando él regresa a España preso con esas cadenas, él ordena que esas cadenas sean puestas en el ataúd cuando él muere, y así fue. Y sus restos reposan ahora en la Catedral de La Habana. Fíjate, esto es lo que dice el autor cuando este libro se escribe por el año 1900, pues dice que sí. Aquí dice primeras exploraciones. Tenemos a Sebastián Cabot. Todo este inicio, ya dije, es un inicio sobre descubrimiento, aborigen, el encuentro de los aborígenes con los conquistadores. Se produce el primer choque de las civilizaciones. Aquí tenemos a Hernando de Soto descubriendo el Mississippi en los Estados Unidos. Comienzan a tener un entronconazo, podríamos decir, con los aborígenes. No todo fue color de rosas. No todos los aborígenes recibieron con beneplácito ni con los brazos abiertos a los conquistadores, a los españoles, a los ingleses, a los franceses, a los holandeses, no a los portugueses. No todo fue color de rosas. Hubo guerra, hubo indios que no vieron bien que unos extraños, hombres blancos, desde más allá de los mares, pues estuvieran de intrusos, podríamos decir, de intrusos en sus tierras, en su mundo. Y es lógico porque ellos eran los dueños de esas tierras, eran los habitantes de esas tierras recién descubiertas. Y entonces, bueno, aquí tenemos otra imagen de Francisco Pizarro y sus soldados en el Perú. Recordemos que Pizarro conquista Perú con un conquistador español donde estaba el cacique Atahualpa. Bueno, ya eso es material de otro video, de otra material para estudiar más adelante. Bueno, aquí ya tenemos en el capítulo 4 de este pequeño libro hermoso, interesante, exploraciones y establecimientos ingleses. Fíjese, los ingleses comienzan a explorar tierras en Norteamérica. Aquí tenemos las naves de Drake o Drake, el pirata famoso. La nave se llama la Sierva de Oro del pirata Drake. Y ya por acá sí entramos, y aquí sí entramos en las primeras colonias o las primeras visitas inglesas a Norteamérica. Y en el 1578, Sir Humphrey Gilbert recibió el título de la reina Isabel, por el cual le daba o creaba lord de cualquiera tierra que lograra colonizar. Fíjese, Sir Humphrey Gilbert se recibe título de la reina que puede colonizar y ser lord, como una especie de Colón, que era virrey de las tierras que él podría colonizar. Aquí tenemos ya, y bueno, aquí entonces se habla de Raleigh. Estoy mencionándolo exactamente como se escribe en español, porque no sé la pronunciación en inglés de estos nombres propios. Dice Raleigh, debe ser Raleigh. Envió en el 1585 una flotilla bajo el mando de Sir Richard Grenville. Este señor, fundan este poblado en Norteamérica, Roanoke. Este es el primer poblado, es decir, el primer asentamiento inglés en Norteamérica, Roanoke. Ya después vendrían otros. Dice aquí que dejó 15 hombres para que ocupasen la posesión de Inglaterra, pero al año siguiente solo sellaron sus huesos. Fíjense, estos colonos que habitan Roanoke, dice que dejan 15 hombres, regresan a Inglaterra, pero cuando ellos regresan, pues los indígenas habían matado a todas esas personas, los habían asesinado, y solo encuentran sus huesos. Por acá tenemos Virginia Dare, fue el primer niño que nacido en América de padres ingleses. Fíjense, Virginia Dare se llama. Y entonces, bueno, continúa el intento
de conquista, de colonización. Por acá tenemos a Smith, tenemos al padre de Pocahontas, miren el nombre aquí. Este se llama Powhatan. Este era el cacique famoso, padre de Pocahontas. Este señor era un cacique muy valiente, era una especie de guerrero. Este rey de 30 tribus, fíjate, ese rey de 30 tribus residía en una aldea de 12 wigwams. Una guardia de indios vigilaba a su persona. Tenía entonces unos 60 años de edad. Era un guerrero lleno de dignidad, de estatura elevada y de un continente grave. Y aquí está hablando del padre de Pocahontas. Por acá tenemos a Smith. Smith es Juan Smith o John Smith. Es el inglés que es apresado en alguna guerra contra los indígenas. Es apresado por los guerreros de este cacique, por el padre de Pocahontas. Algunos hemos visto la película. Intentan matarlo con el garrote indígena llamado el Tomahawk, que bueno, de Tomahawk sabemos que viene, ese nombre es el nombre que se le ha puesto a algunos misiles del ejército norteamericano. El Tomahawk es un arma indígena. Cuando van a darle con el garrote en la cabeza a John Smith, aparece Pocahontas, se mete en el medio, le impide a los guerreros matar al inglés, y ahí comienza toda un folclore, una leyenda sobre el amor de Pocahontas para este hombre. La cuestión es que Pocahontas nunca se casó con John Smith. Ella se casa con otro John, pero no es Smith. Y Pocahontas viaja a Inglaterra, siendo muy jovencita, muy niña. Al final se embaraza de este otro inglés, pero muere antes de cumplir los 22 años en Inglaterra. Y bueno, el libro está interesante. Aquí sigue contando descubrimientos holandeses, descubrimientos de los portugueses y desembarco de los peregrinos. Fíjese, ya aquí está hablando de los peregrinos, los padres peregrinos que vienen en el 1617. Ahí lo tenemos en el Mayflower. Al principio eran dos barcos, el Speedwell, el Mayflower, pero el Speedwell, el capitán decide no venir, y vienen los primeros padres peregrinos. Juan Carver, este señor de los padres peregrinos, es elegido gobernador, se podría decir, de la primera colonia en Virginia. Y así comienza, bueno, la historia de Estados Unidos. Ya en Virginia ellos comienzan a poblar estas tierras. Cada vez venían, fíjense, aquí ya se establecen en Massachusetts, se establecen en Rhode Island, y comienza a crecer la población de colonos. Aquí tenemos un pequeño mapa. Bahía de Massachusetts, todas las colonias, todos los pueblos que comienzan a ser creados. Recordemos que todo esto es muy rural. Aquí no hay ciudades, aquí solamente hay bohíos, casas de madera. Son los primeros colonos de los Estados Unidos. Y bueno, la historia continúa. Hay guerras. No puedo leerlo todo porque esto sería interminable, pero hay guerras entre los aborígenes y, por supuesto, los colonizadores o los colonos. Hay mucha guerra, hay mucha muerte, hay muchas enfermedades. Gran mayoría de estas personas que vinieron regresan a su patria, a Inglaterra, por miedo a la peste. Habían enfermedades, habían guerras, asesinatos. A medianoche los aborígenes te asaltaban y los mataban. Aquí tenemos la fundación de Maryland y Delaware. Toda esta conquista fue un acto heroico. Todo esto de poblar Norteamérica
Sencillamente fue un acto heroico. Venir desde el otro lado del Atlántico a una tierra extraña, plagada de enfermedades, de especies, de mosquitos, y enfrentarse a los aborígenes, a los guerreros indios, que no eran para nada sencillos, eran gente alta, musculosos, fuertes. Pues es una aventura un poco peligrosa. Y aquí, bueno, ya se está hablando de Virginia. Recordemos que Virginia es la primera colonia, ya empieza a crecer, ya es una ciudad, como aquel que dice, una ciudad con leyes, se establecen las leyes del rey. Algunos predicadores tenemos por acá. Eliot, un predicador, empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Recordemos que los padres peregrinos vienen huyendo de Inglaterra, de Europa, huyendo a la represión religiosa. Ellos tenían su creencia. Recordemos que esto tiene que ver con la reforma luterana, la iglesia anglicana, que es la iglesia reformada, que no es católica, y debido a la persecución del catolicismo contra estas iglesias anglicanas y los hugonotes franceses, ellos tienen que emigrar al Nuevo Mundo, a América, para establecer su fe, para tener libertad de adoración, libertad de culto, sin que nadie se lo prohibiera. Es por eso que Estados Unidos se llama la tierra de la libertad, porque realmente fue así. Ellos vinieron a buscar libertad para su culto, para su religión, y se establecieron en todos estos pueblos, en todos estos pequeños lugares, hasta que Virginia ya empieza a destacar como el centro de estas poblaciones. Aquí tenemos leyes y carácter de los puritanos. Recordemos que ellos eran puritanos, eran una especie de creyentes, un poco extremistas en algunas cosas, tenían la Biblia como centro de su vida, pero aborrecían muchas cosas, la embriaguez. Los puritanos prohibieron tomar bebidas alcohólicas, prohibieron dar dinero en usura, castigaban la blasfemia, la idolatría. Es decir, eran una especie de cristianos extremistas también, podríamos decir, en algunas cosas. Y continúa creciendo la fundación de estos pueblos. Aquí ya en el capítulo, aquí tenemos rebeliones, muchas rebeliones dentro de la rebelión de Bacón. Y en el capítulo incendio de Jamestown, porque sí, creo que lo pasé por alto. Dentro de Virginia, la primera ciudad que se funda es Jamestown. Dentro de Virginia es Jamestown. Yo tengo, ya acá tenemos, voy a hacer un video sobre esto, sobre la hechicería en Nueva Inglaterra. Aparece la quema de brujas, empiezan a quemar mujeres por gusto. Después vamos a hablar de eso, porque esto es demasiado. Es demasiada la información. Miren qué belleza, qué libro más hermoso, muy antiguo, pero es hermoso. Entonces yo tengo aquí esta cosa. Esto es un cuaderno con un resumen del libro, porque es la mejor forma de estudiar. Si yo no resumo el libro de esta forma, ¿ve? Aquí lo tengo. Entonces no puedo después estudiar de forma certera, tengo que ir página por página. Y aquí en este cuaderno tenemos la fecha del día 12 que empecé a tomar nota. Historia de los Estados Unidos. Aquí tengo los primeros pobladores. Se piensa que Necao el faraón envió los barcos, ya hablamos de eso. Los primeros, las familias indias. ¿Cuáles son las familias indias famosas? Solo hay algunas. No, solo hay algunas porque no puedo anotar a todo el mundo porque sería demasiado engorroso. Algonquina, familia Hurón Iroquesa, Dakotana Sioux, Catacuba, Uché, Natchez, Mobileña, Dakotas y Cherokees. Son algunas de las familias indias norteamericanas famosas. Los algonquinos eran los más famosos, dice que ocupaban la mitad de Estados Unidos. En algunas tribus el matrimonio era hasta la muerte, ya eso lo vimos. El 24 de junio de 1496, esto lo pasé por alto cuando hablé del libro, llega Juan Cabot a Terranova.
En el año 1605, el primer establecimiento permanente francés en Port Royal, Nueva Escocia. Este es el primer establecimiento francés. Recordemos que Norteamérica estaba dividida entre Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal, todo España. España era dueña de la Florida, que muchas personas no saben eso, que los españoles eran dueños de la Florida. Y la Luisiana era de Francia, que es vendida por Napoleón a los Estados Unidos ya cuando eran los Estados Unidos, cuando ya dejaron de ser colonia. Bueno, los hugonotes se establecen en la Florida. Felipe II de España toma posesión de la Florida. Aquí está, Felipe toma posesión de la Florida, decide expulsar a los hugonotes franceses. Sir Walter Raleigh en 1585 se establece en Roanoke, ya hablamos de eso. Virginia Dare, el primer niño nacido en América, parece que es una niña, dice el libro niño, pero es una niña. Virginia es la primera niña nacida. La colonia de Raleigh desaparece, atacada por los indios. Estas son mis notas sobre historia de Norteamérica, porque si no después es muy difícil. Winfield y Robert Hunt fundaron Virginia en Jamestown. Es decir, fundaron el poblado de Jamestown en Virginia. Juan Smith era capitán, le entregan el control de la colonia. Este Juan Smith es el que es salvado por Pocahontas. Le entregan el control de la colonia. Fueron atacados por los indios, Smith casi muere, lo ponen preso y lo llevan a la tienda del rey indio Powhatan. Guerrero famoso ordena su muerte. Pocahontas salva a la hija del rey y Powhatan tenía 12 años. Perdón, Pocahontas tenía 12 años, era una niña. Pocahontas fue secuestrada. En la película vemos que es una mujer, una india hermosa, de pelo largo, pero para nada. Era una niña. Pocahontas tenía 12 años. Fue secuestrada por los colonos después. Ella fue secuestrada y los ingleses la llevan a Inglaterra. Se convierte al cristianismo, pero no se casa con Smith. Esto yo lo aclaro aquí. Esto no está en el libro, estos son mis notas. Ella no se casa con Smith, lo aclaro porque en la película aparece que se casa con Smith y no es así. Ella se casó con John Rolfe. Se escribe así, John Rolfe. Murió antes de los 20 años, dejando un hijo. Ahora, en Jamestown, la comunidad de Jamestown, que es la primera de Virginia, se cultiva el tabaco. Juan Smith, el fundador de Jamestown, explora la costa hasta el Cabo Cod, hizo un mapa y llamó al país Nueva Inglaterra. Los puritanos se establecen en Nueva Inglaterra, aborrecían la alegría, las diversiones, no tenían amor por la libertad y amaban la Biblia. Parte del Mayflower en 1617 con 100 emigrados, primer barco de lo que se conoce como los padres peregrinos, hasta Massachusetts. El viaje duró 63 días. Navegan con duras penas, comienzan a morir enfermos. Juan Carver, elegido el primer gobernador, pierde a su hijo y luego él mismo fallece. Fíjese cómo comienzan a morir los primeros pobladores. Juan Carver, primer poblador de Jamestown en Virginia, pues muere de una enfermedad, de algunas fiebres, alguna especie de pandemia que había, y también muere su hijo y su esposa. El Mayflower llega el 11 de diciembre del 1620. Al principio trabajaban en comunidad. Fíjese, aquí es el inicio del capitalismo norteamericano, se podría decir. Ellos trabajaban en comunidad sin resultados. Luego, cada uno empieza a cultivar su propia parcela y comienzan a verse mejores resultados. Seguimos por acá. Dice: segundo viaje de los puritanos. En el 1628 Juan Endicott va con 100 hombres, llega a Naukkeag y le cambian el nombre por Salem. Este lugar interesante, un lugar que después será famoso por la quema de brujas. Llegan más y fundan Charleston, fundan Boston, toman nombre de pueblos. Estos son nombres, Boston, recordemos, son nombres de pueblos de Inglaterra, que ellos lo ubican, se los ponen a los poblados que están fundando. Por ejemplo, en Nueva York existe una York, existe una York, en Inglaterra existía en esa época, y ellos ponen Nueva York. Entonces Nueva Inglaterra igual, todo el territorio, todo el país comienza a llamarse Nueva Inglaterra. Dice que Rogerio Williams huye de Boston por no sentirse libre. Fíjese, ellos vienen buscando la libertad,
pero ya no se sentía libre. Rogelio Williams, por su fe, tenía diferentes tipos de creencias, diferentes tipos, todos eran de la religión reformada, pero no había problemas, y huye y funda, se aleja de ellos y funda Newport. Después viene la guerra entre los ingleses y los indios pequodes. En 1638 adoptan la Biblia como única base de leyes. Aquí dice se funda Maryland por un señor llamado Lord Baltimore. En 1622 Virginia era un asentamiento floreciente de 4.000 almas. La relación con los indígenas hasta que Opechancanough toma el mando y desata una guerra contra los blancos. Es decir, la relación era buena en Virginia en este año, pero este señor, este líder, este cacique, toma el mando y se desata una guerra que eso es criminal interminable. En 1624 no había en Virginia más de 1.800 habitantes debido a las guerras y las enfermedades. También algunos regresan a Inglaterra. En 1676 Guillermo Penn funda Pensilvania. En 1692 aparece la guerra de brujas, la quema de brujas. De forma absurda se acusaron y quemaron mujeres inocentes. Hasta aquí vamos a dejar esta parte y luego continuamos con la historia de Estados Unidos.